Primera de Corintios capítulo 3. Amén. Espero. Ya estoy now. Primera de Corintios 3. Amén. Esta es una serie de estudios que voy a tener. Amén. Por algunos días, algunas semanas. Y este tema se va a llamar Edificando sobre un buen fundamento. Edificando sobre un buen fundamento. Amén. Es algo necesario, doctrina bíblica para el crecimiento de nuestra vida como creyentes, como hijos, como discípulos. Amén. Edificando sobre un buen fundamento. Supongamos en esta noche, para introducirnos, que usted tiene un terreno como este y usted quiere edificar o construir un edificio de más o menos 3 pisos para que viva usted y su familia. Amén. Haga de cuenta que el terreno es de usted. Haga de cuenta que este lugar, este terreno, usted lo ha adquirido, lo ha comprado, y supongamos que usted va a edificar un edificio grande. Amén. Yo le preguntaría, ¿qué haría en primer lugar? Usted como cristiano, ¿qué haría en primer lugar como constructor? ¿Qué haría? Lo segundo, ¿qué tipo de material utilizaría? Porque va a ser un edificio de 3 pisos. Amén. ¿Qué harías en primer lugar y qué tipo de materiales utilizarías? Se lo dejo en su mente para que la ponga a trabajar. Capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Ahí lo dejamos. Aleluya. Que Dios nos ayude. El tema, repito, edificando sobre un buen fundamento. Amén. Primeramente, hablemos del mejor fundamento. Cuando hablo de fundamento, hablo de las bases. Amén. Hablo de las bases. Por ejemplo, a la par de nosotros está este edificio. Acá también, enfrente tenemos otros edificios. Y cada uno de ellos seguramente tiene fundamentos. O sea, compraron el terreno y no llegaron y dijeron, bueno, pues aquí le ponemos los ladrillos, ¿verdad? Y levantamos esta barda. Sino que lo que la gente hizo es, miraron el terreno, calcularon, amén, y empezaron a hacer pozo por los lados
lados, por el medio, amén, y empezar a poner las bases, amén, porque en mente tienen el tipo de edificio que están edificando, ¿verdad? Supongamos que la gente diga, bueno, tuve el terreno y edifiqué sobre, así nada más, llegué y puse los ladrillos. Pues es probable que a la primera lluvia, segunda lluvia, o el vientecillo que caiga o sople, derribe prontamente ese lugar, esa casa. Y si han permanecido estables a través del tiempo, por temblores, lluvias, etcétera, es porque están sobre un buen fundamento, están sobre bases bien puestas para que resistan los impiedades del tiempo, ¿verdad? Amén, como la lluvia, el agua, el viento, etcétera. En el texto que hemos leído nos dice que en nuestra vida ha sido puesto un fundamento, y este fundamento no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro fundamento. Amén, amén. Nuestra vida cristiana está edificada sobre ese fundamento, dice nuestro texto. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. No es la religión, no es el hermano, no es la iglesia, no es el movimiento de donde venimos, es Jesucristo. Amén. Y quiero leer la traducción Dios habla hoy sobre estos versículos 10 y 11. Amén. Que dice nuestra traducción Dios habla hoy. Dice: yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Si cada uno debe tener cuidado cómo construye sobre ese fundamento. El versículo 11: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Esto dice la traducción Dios habla hoy. Entonces Jesús es el mejor fundamento que nuestra vida puede tener. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 28, habla de la piedra angular. Amén. La piedra angular. Isaías 28, en el versículo 16. Vamos a buscar Isaías 28, versículo 16. Fíjese bien lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Pero aquí habla de un fundamento, una piedra probada, angular. Si usted no sabe lo que es angular, ¿verdad? No sé si se da una idea, pero es esa piedra que está en la esquina, que se ponen en las construcciones, esa piedra angular, y sobre esa se van dirigiendo las bardas, amén, o los muros. Aleluya. Esta piedra principal, el cual habla el profeta Isaías, es Jesús, cimiento sobre el cual debemos construir nuestra vida, sobre ese fundamento. Y sobre ese fundamento sólido y estable, cada uno de nosotros debe crecer espiritualmente.
Amén. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, vea lo que dice Efesios 2, 20. Amén. En adelante. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y profetas? Fue Jesús mismo. Amén. Dice así, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Recuerda Isaías 28, versículo 16, que habla de la piedra angular. Aquí Pablo repite, amén, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿verdad? Amén. O sea, debemos pararnos con Él y decir, amén, así como el constructor va edificando sobre ese ángulo, sobre el ángulo, los muros derechitos. Entonces, para que nuestra vida sea edificada lo mejor posible cada día, es edificar sobre ese ángulo, sobre la piedra angular que es Jesucristo, para que podamos crecer lo más derechito posible, ¿verdad? Usted no puede edificar sobre mi vida, sobre lo que yo enseño, lo que yo pienso, o sobre la iglesia, lo que la iglesia dice o piensa. No, es Jesús. Versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué significa edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Significa que la iglesia no está edificada sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que nos dieron los apóstoles y profetas de la Biblia. Repito, los apóstoles y profetas de la Biblia. Nada que ver con los nuevos que existen hoy en YouTube. Amén. Nada que ver con esta gente. Aleluya, los nuevos, tú sabes. Amén. Usted ya sabe todo este asunto. Amén. Entonces el mejor fundamento, amén, el más excelente fundamento es Jesucristo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Y sobre ese nos vamos a ir edificando. Amén. En este día. Segundamente quiero ver una herramienta para poder edificar nuestra vida cristiana. Para crecer espiritualmente y correctamente tendremos que edificar sobre ese fundamento y sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, y desarrollar nuestra relación personal con Dios. Amén. Entonces estamos hablando, hermano, de que debemos, amén, ser gente de oración. En la Biblia podemos ver que los seres humanos fuimos creados para poder tener una relación personal con Dios. Desde el Génesis, Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él. Aleluya. Y desde entonces, en Génesis 1, 27 y 28, nosotros vemos, hermanos, que Dios hizo al hombre y el hombre tenía comunión con Él. Y una de las principales herramientas, aleluya, en este día, amén, para edificar nuestra vida cristiana es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Es a través de la Biblia o de toda la Biblia que vemos a personas teniendo comunión en oración con Dios. Estamos hablando de edificar correctamente. Amén. La edificación sobre lo que vamos a edificar, tenemos que edificar con buen material. Noé, Abraham, Agar, Sara, Isaac, Jacob, etcétera. Todo este montón de personas, hermano, siempre tuvieron una comunión personal con Dios. Usted puede ver a través de toda la Biblia, hermano, amén, a gente, amén, permaneciendo firme, estables, amén, porque todos ellos, amén, que permanecieron firmes con Dios,
es porque edificaron correctamente, tenían una buena relación personal con Dios. Amén. Y debes edificar tu vida de oración sobre ese fundamento. Amén. Por ejemplo, si estás escribiendo, puedes anotar Segunda de Reyes 19, del 14 al 16, donde este rey tiene problemas y él presenta cartas delante de Dios. Él viene en oración. Amén. Luego viene Ezequías, ahí mismo en Segunda de Reyes capítulo 20, cuando enferma. Amén, aleluya, él oró a Dios. Hay muchos ejemplos de oración. En el Nuevo Testamento, el mayor ejemplo de tener una vida de oración es el Señor Jesucristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, hermana, en toda la Biblia, amén, la gente que estuvo firme y estuvo fiel es porque edificaron su vida cristiana en oración, aleluya, amén, sobre ese fundamento, y nada los pudo derribar. En Lucas 6 nosotros vemos al Señor Jesucristo, amén, nuestro más grande ejemplo. Lucas 6:12, amén, vamos a leer despacio la Biblia. Lucas 6:12 y 13 dice la palabra: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. De nuestro Señor Jesucristo podemos aprender las mejores lecciones para desarrollar y edificar nuestra relación con Dios. Estamos hablando, amén, de un tema, amén, muy interesante: edificar sobre el buen fundamento. Amén. Y la oración es buen material. La oración es buen material. Tener esa comunión con Dios es buen material. No podemos edificar sobre ese fundamento que ya se está puesto. No podemos edificar nuestra vida solamente por emoción, por sentimiento, porque eso es como poner sobre el fundamento, poner hojarasca, o poner heno, o poner madera. El tiempo vendrá, la prueba vendrá, la prueba de fuego vendrá, y usted sabe que ese material rápidamente se consume. Amén. Porque la obra de cada cual, dice Pablo en el texto que leímos, de cada cual será probada. ¿Verdad? Va a ser probada de una manera o de otra. Si nosotros no estamos edificando correctamente, aleluya, sobre ese fundamento, entonces van a venir los problemas, los conflictos, las cosas en nuestra vida, y vamos a caer fácilmente. Vamos a sufrir, como dice Pablo, sufriremos pérdida. Amén. En Lucas 11, fíjese bien, me llama la atención, porque yo he buscado en la Biblia donde digan los discípulos: Señor, enséñanos a predicar. Y yo nunca he encontrado en la Biblia donde diga: Señor, enséñanos a predicar. O Señor, enséñanos a liberar a un endemoniado, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, nunca va a encontrar en la Biblia donde los discípulos, amén, le digan al Señor: Señor, enséñanos a liberar, o enséñanos a decretar, como luego escuchamos de repente, ¿verdad? Aleluya. Pero sí, en Lucas 11 dice la Biblia que los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Amén. Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, nótelo bien. Amén. Enséñanos a orar. No piden que los enseñen a predicar, sino a orar. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener el mismo anhelo
de aprender a orar a la manera de Jesús. Que muchas de las veces cuando uno viene a la oración no le dice, Señor, enséñame a orar. Uno viene con peticiones y con tantas broncas de repente. Pero en el versículo 2, el Señor les dijo, cuando oréis, ¿verdad? Padre, dice, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Verdad? El Señor inmediatamente les dijo cómo orar. A veces nosotros no preguntamos cómo orar, ¿verdad? A veces nosotros decimos, Señor, aquí vengo con mi problema, ¿qué hago, verdad? Pero debemos también preguntarle como los discípulos, Señor, no sé orar por esta situación, ayúdame a orar. Y yo sé que el Espíritu Santo vendrá a su vida y le va a dar la manera, la forma como debe de orar. Además tenemos aquí la misma palabra de Dios que nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántas veces usted ha repetido estos versículos, como diciendo en su oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. El Padre nuestro no es de la Iglesia Católica, está en la Biblia. Amén. Está en la Biblia, en la palabra. No es un invento de la Iglesia Católica. Desgraciadamente, hoy en día muchos en la iglesia toman como ejemplos a los apóstoles favoritos de las redes sociales. Y tú sabes que ahora, amén, de repente miras ahí a alguien predicando y orando y empiezan, por ejemplo, a declarar, empiezan a ordenar, empiezan a arrebatar, a derribar, a decretar. Y de repente uno se va en el viaje, ¿no? Y empiezas a querer imitar las oraciones de ellos, cuando debemos imitar la oración del Señor Jesucristo, que es lo correcto. No sé si han escuchado esa canción que dice arrebato, y que le lleva arrebatando las señores, ¿verdad? Amén, arrebato, y se escucha muy bravera, ¿no? Muy acá, muy espiritual, amén, y que te quito lo que me robaste, y no sé qué tantas cosas. Y pues era muy brava la canción esa, ¿no? Aleluya, y muy picuda la señora con esa canción, pero nada que ver con la palabra de Dios. La oración, hermano, es una necesidad espiritual por la cual debe ser constante y debe ser firme. Estamos hablando de edificar sobre el buen fundamento. Amén. Si vamos a permanecer firmes en la iglesia por muchos años hasta que Cristo venga, necesitamos edificar correctamente. El fundamento ya está puesto, el cual dice 1 Corintios 3:11, es Jesucristo mismo. Amén. Y también dijo Pablo, edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Ya está puesto el fundamento, pero hay que edificar correctamente. Amén. Hay que edificar correctamente. Aleluya. Y la oración constante y firme es edificar correctamente. Amén. Usted puede leer Lucas 18, cuando vino aquella mujer y le decía, hazme justicia, y dice la Biblia que aquella mujer venía una y otra vez. Amén. Amén. Aleluya. Y dice, también le refirió Lucas 18, Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Esta mujer, amén, no dijo, bueno, ya vine y le pedí una vez.
hazme justicia. Y tal vez vino un día y no le hizo caso, vino otro día, no le hizo caso, pero su insistencia, su perseverancia tuvo resultados. Y aquel hombre llegó a decir, miren, aleluya, aquel hombre llegó a decir, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces aquella mujer fue perseverante, fue insistente. La iglesia debe ser así, perseverante, insistente. Ahora Jesús terminó diciendo en el versículo 6, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí habla de perseverancia. Te levantas y dices, Señor, ayúdame con ese problema. Ayúdame con esa adversidad. Amén, te acuestas en la noche, Señor, ayúdame con esto. Vienes a la iglesia y Señor, ayúdame con esto. Te vas de la iglesia y vas tal vez orando en el camino, Señor, ayúdame con esto hasta obtener el resultado. Aquí la Biblia nos anima a ser perseverantes y tendremos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hacer oración cada 8 días no funciona. Hacer oración de 10 minutos no funciona. Tenemos que encerrarnos con Dios a veces. Muchas veces tenemos que estar a solas con Dios. En algún lugar, en el cuartito, ahí donde tú solo estés, aquí cuando vengas a la iglesia, estar con Dios. Y te aseguro que vas a tener resultados. El Señor Jesucristo dejó muy en claro la importancia de la oración. Es necesario orar. No solo orar en momentos de dificultad, debemos desarrollar el hábito de orar siempre, todos los días, a toda hora y en todo lugar. De hecho, Pablo dijo en aquella ocasión, allá en 1 Timoteo 2:8, dijo Pablo, amén, 1 Timoteo 2:8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Entonces, la oración, hermano, es necesaria. Cuando tú te conviertes en una persona de oración, en un hermano de oración, estás edificando sobre ese fundamento de una manera correcta. Debes hacerlo. Independientemente si usted va a ser pastor o no va a ser pastor, o va a ser evangelista o no va a ser evangelista, debe edificar correctamente. Amén. Yo creo que ninguno de nosotros, si de repente alguien nos regala un terreno por ahí, no va a usar un mal material. Aleluya. Va a decir, no, pues aquí va a vivir mi familia. Usted no va a tener unos de cartón ahí, aleluya. Te va a buscar un mejor material, que tanto que proteja a su familia, amén, como para que resista las lluvias y los vientos y las dificultades, los temblores que hay mucho aquí, ¿verdad? Aleluya. Usted sabe que de repente nos enteramos de casas que se cayeron, amén. Estaba viendo una noticia donde se levanta un edificio grandototote como de unos 8 pisos. Y los trabajadores todavía están ahí trabajando. Amén. Y de repente el edificio empieza a caerse. Y te preguntas, ¿por qué se cae si está nuevo? No tiene buen cimiento, no tiene buen fundamento y tiene mal material. Amén. Quisieron ahorrarse ira, ¿sabes? Amén. Aleluya. Ahí donde estamos viviendo, no ha temblado ahora que estamos ahí, pero quién sabe cómo va a estar cuando tiemble. Va a estar ahí volando por la ventana. Ahí aventando ahí por el tal árbol. Después lo que tenemos el árbol ahí cerquita, ahí por la ventana. Aleluya. Imagínense a Nancy brincando por la ventana por el árbol. Ahí te voy. Puro
bombero yo. Y yo diciendo, échale. Amén. Así me hace. Amén. Quiero hablar de la importancia de la oración personal privada. Mire, ustedes y yo necesitamos hablar con Dios en privado. ¿Por qué en privado? Porque de repente traemos cosas que no queremos expresarle o que no oiga nadie. ¿Verdad? Queremos abrirnos con Dios. Por eso es muy importante estar en un lugar privado. Por eso en muchas ocasiones Jesús dijo, amén, entra en tu aposento, cierra la puerta. ¿Verdad? O sea, a veces hay cosas que si tú las comentas a alguien no te las va a entender o te va a malinterpretar. Pero con Dios no, con Dios ahí sueltas lo que traes, la carga, y sueltas el llanto y a veces hasta quejas, y lo sueltas. Y Dios quiere escuchar eso. Por eso en Mateo 6, versículo 5, si vas a Mateo 6, 5, amén, el Señor Jesús enseñó sobre esto, porque Él constantemente se iba solo al monte a orar, solo. Mateo 6, 5 y 6 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. El problema con esta gente aquí es que ellos oraban para que la gente los viera. No está diciendo que no tienes que orar por alguien en la calle o en el trabajo cuando de repente sea necesario y tengas que levantar tu voz. El problema de ellos es que ellos oraban en las calles y en las casas para que la gente los viera qué tan espirituales eran. Amén. Tenemos que mirar correctamente esto. Ahora dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Fíjense qué bonito está esto. Entonces tenemos que tomar ese momento, ¿verdad? De tanto hombres como mujeres, amén, tomar un momento de estar con Dios a solas. Yo sé que a veces en los cultos generales tenemos que orar juntos por necesidades, amén, no es malo, aleluya, oramos juntos por problemas, hemos tenido resultados a la petición de oración, ¿verdad? Por ejemplo, sanidad de cáncer de algunas personas, amén, de la misma muerte, gente ha sido salvada de la misma muerte por nuestra oración en conjunto, amén, aleluya. Pero también necesitamos nosotros un tiempo juntos ahí con Dios, solitos, donde nadie te vea, donde nadie más te escuche. Amén. No debemos orar solo cuando está el culto, debemos tener un lugar, una hora para estar a solas con Dios en oración y en comunión. Yo sé que muchas de las veces ustedes van por el autobús, amén, llevan algún problema y pues tienen que ir orando a lo mejor despacito ahí, Señor, ayúdame con esto, pero no hay como estar solos con Dios. Para tratar esos temas personales que tienes, nuestras oraciones para que sean efectivas, hermano, tienen que ser conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mateo 6, versículo 9, dice la Biblia, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y ahí va, el pan nuestro, etcétera, etcétera. Amén. Hermano, en este día, esta frase, venga tu reino, nos deja bien claro que el rey es Él, no nosotros. Él es el rey, ¿verdad? Dios no es nuestro siervo. Él no nos obedece a nosotros, nosotros debemos obedecerle a Él. El evangelio que hoy se predica en muchos lugares es que a veces están presentando a Dios
como alguien, como el mago de la lámpara de Aladino. ¿Qué quieres que te haga? A veces se presenta este tipo de evangelio, cuando no es así. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Hermano, la oración no es un medio para obligar a Dios para que haga nuestra voluntad, sino lo contrario. ¿Por qué a veces no oramos? Porque a veces pensamos que Dios es nuestro siervo y que debe escucharnos y debe suplirnos. Las oraciones que Él responde son aquellas oraciones que están hechas conforme a su voluntad. Amén. Conforme a su voluntad. Por ejemplo, el apóstol Juan en 1 de Juan 5:14, y aquí voy a la conclusión. 1 de Juan 5:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice 1 Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. ¿Qué sucede? Él nos oye. Amén. Y lo dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por ejemplo, a veces yo escuchaba hace tiempo allá en México a una hermana orar y decía, Señor, quita a esa gente que me es piedra de tropiezo. Amén. Quita a esa gente que me es piedra de tropiezo. Cuando la voluntad de Dios es que esa gente que sirve de tropiezo, Dios quiere salvarla también. Amén. Entonces, en lugar de orar conforme a la voluntad de Dios y decir, Señor, esa gente pues me causa dolor, Señor, perdónale, lloro por ellos, sálvalos. A veces oramos cosas que no es la voluntad de Dios. Quita ese de mi camino, porque Señor, que le caiga una piedra del cielo en la cabeza y lo acabe. Señor, mándale un granizo de esos grandotes que no caen allá. Por lo menos atarándalos. Amén. Y Dios dice, no, yo no quiero que nadie perezca. ¿Cuánto dicen amén, verdad? A veces oramos lo que no es la voluntad de Dios. Amén. Bueno, Santiago 1:6, la oración debe ir acompañada con fe. Aquí le puse con café. Pues también. Bueno, aquí le puse con café. Ya me lo está, hermano, ya estuvo el café, ¿verdad? Ya está el café. Y también traje galletitas ahí para que tomen ahorita. Amén. Triple ofrenda va a ser esta noche. Amén. La oración debe ir acompañada con fe. A veces estamos orando y no estamos haciendo lo correcto. A veces venimos a Dios y luego estamos dudando. Señor, a lo mejor me vas a ayudar, ¿sí o no? ¿Verdad? Muchas veces nuestras oraciones van acompañadas de queja, de angustia, dolor. Para que sea efectiva la oración debe ir acompañada, debe llevar el elemento indispensable que es la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos cambiar y empezar a edificar nuestra vida cristiana de una manera ya correcta. Y la oración, hermano, es buen material. Es el buen material. Amén. Para edificar sobre ese fundamento. No perdamos esto. Somos constructores. Amén. Cada día estamos edificando nuestra vida. Pero hay que edificar correctamente. Amén. La oración es el buen material del que podemos edificar sobre ese buen fundamento. Tenemos que hacerlo correctamente.
Hace unos días una persona me dijo que ya no iba a ir a su iglesia porque había tenido un roce con algún hermano ahí dentro de su iglesia y que ya no iba a ir, que ya mejor. Y yo no dije nada, simplemente escuché, ¿no? Pero me doy cuenta que mucha gente no edifica su vida cristiana de una manera correcta. Entonces te das cuenta a través de esto de que la gente o mucha gente está edificando de una manera incorrecta. Tienen un mal material, sentimentalismo. ¿Qué iglesia no tiene roces? ¿Qué persona, qué vecino no tiene roces con el otro vecino? Porque hace ruido, porque tira el agua, porque toca la pared, porque golpea la puerta, porque X. No hay. A donde se vaya usted, siempre va a haber alguien ahí. Amén. Siempre va a haber alguien que se le hace de todo. Me acuerdo de ese niño que va caminando, aleluya, y de repente va caminando muy contento, va solito, pero de repente mira su sombra y empieza a pelear con ella. O sea que a donde quiera que vaya va a haber cosas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces edifiquemos correctamente. Edifiquemos correctamente. La oración es algo bien especial. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con el texto de 1 de Corintios. Me gusta mucho ese versículo. Miren, yo quiero que lo aprendan. 1 Corintios 3, versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces hay que usar el buen material. El próximo estudio tendremos otro material que podemos usar para edificar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No edifiquemos sobre emociones y cositas así, porque de repente pues sí vamos a fallar. Pero si estamos bien edificados, hermano, vamos a permanecer hasta que Cristo venga. Vamos a darle gracias a Dios. Denle un aplauso. Dele gracias al Señor en esta noche. Dele gloria.